Bueno, pues nuevamente de regreso para continuar ahora con la porción de la predicación de la palabra. Y para ello quisiera hacer mención a algo que Jesús cuestionó. Y lo cuestionó con un hombre de Dios, lo cuestionó con un hombre llamado Gamaliel, Nicodemo. Y en el libro de Juan, o el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, y en el versículo número 12, Juan capítulo 3, versículo número 12, dice así el Señor en su palabra: si os he hablado las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creerías si os hablo de las cosas celestiales? Es una interrogante, es una pregunta que Dios se la tuvo que hacer a todos aquellos que habían estado recibiendo instrucción bíblica por medio de Nicodemo. Nicodemo era un hombre que estaba considerado como uno de los fariseos, como un maestro bíblico, y le hacía falta a ellos algo más que el conocimiento bíblico. Les hacía falta recibir las cosas celestiales. A ellos Jesús les habló. Si le puedo bajar un poquito el volumen, le dice: si os he hablado las cosas terrenales y no creéis, quiere decir entonces que hay una enseñanza que tiene que ver con cosas terrenas, y hay otra enseñanza que tiene que ver con las cosas celestiales. Y él le dice: si no pueden creer en las cosas terrenales, ¿cómo creerán en las espirituales o las celestiales? Y esta es mi pregunta para hoy, en este día en meditación. ¿Qué tanto estamos abiertos nosotros para seguir creyendo en las cosas celestiales? Por ejemplo, en la participación que hicimos del pan y del vino, hoy lo hice en una forma un poquito diferente, porque este fue el sentido en el cual el Espíritu Santo puso en mi corazón enfoque, para darme cuenta que hay cosas que afectan de la dimensión espiritual cuando hacemos cosas en la dimensión terrena. Y si se pueden entender las cosas terrenas y se pueden aceptar, puede uno tener una fe como para aceptar también las cosas celestiales. Y yo quiero hablarle de esto, de las cosas celestiales que Jesús se refirió con Nicodemo, y con todo el ministerio que tenían ellos de la palabra, porque eran maestros de la palabra. Y entonces, al considerar este capítulo 3 de Juan, lo conocemos muchos hasta como de memoria, porque es una porción de la escritura muy mencionada en la iglesia cristiana. Y empezando con el verso 1 de este capítulo 3 de Juan, dice la escritura así. Dice: y había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Quiere decir que si era un hombre prominente, un hombre importante, un hombre que tenía responsabilidad, un hombre que se había destacado, un hombre que por causa de la enseñanza había resaltado en medio del pueblo judío, era Nicodemo. Un hombre de ser un fariseo no era un insulto, era un honor. Era un honor porque ellos eran las personas que estaban consagradas para dedicarse a la administración de la palabra al pueblo israelita. Y entonces, cuando se menciona de que él era un hombre prominente, un hombre destacado, un hombre victorioso, un hombre de éxito, alguien que tenía buena fama, dice Jesús que cuando llega con él, lo reconoció a Jesús como rabí, como su maestro. Y le dice en el verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: rabí. Me llama la atención por qué tenía que venir de noche, por qué no vino a la plena luz del día. Porque hay cosas que a veces los mismos ministros queremos a veces ocultar y no queremos que sean vistas delante de todos, pero él vino a hacer algo, porque si lo hacía de día se podía meter en unas complicaciones muy grandes con todo el pueblo, puesto que muchos estaban en contra
de la enseñanza de Jesús. Y entonces vino a él de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Mire, no le dijo: sabemos que has venido de Dios como Salvador. Le dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro. Un maestro se está topando con un maestro superior, que es nuestro Señor Jesucristo. Y le dice: porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces decía: este maestro es diferente de nosotros, porque lo que él hace lleva señales que Dios le da. Oiga, aquí es donde yo quiero hablarle de las cosas celestiales, las señales que vienen de parte de Dios. Por ejemplo, Jesús oraba por un enfermo y este se sanaba. Hay gente que, vemos personas que oramos, que están, pero a veces oramos por personas y Dios no sana a nadie, al contrario, las personas siguen enfermas y a veces hasta se ponen peor. Una vez alguien me dijo: Eduardo, estoy preocupado porque hay una persona, pariente de unas que les están llevando la palabra a su casa, y el esposo se enfermó y oré por él y se murió. Y me dice: y estoy preocupado porque se murió. ¿Acaso estoy ministrando muerte en vez de vida? Y yo la verdad me sorprendí de eso que me preguntó, pero yo le dije: mire, la vida está en las manos de Dios y Él la da y Él la recoge cuando Él así lo determina. Nosotros no somos dadores de vida, somos ministros de Dios para transmitir vida. Pero el hecho de que esa persona haya fallecido no quiere decir que se la llevó el diablo. El hecho de que esa persona falleció, gracias a Dios que oró por ella, para que al menos cuando pase a la otra dimensión después de esta vida, se encuentre con que alcanzó la salvación porque alcanzó a orar por él. Así que no se preocupe, pero siempre es algo que a veces nos inquieta cuando oramos por alguna persona que no se sana. Y entonces le dice: mira, nosotros sabemos que tú eres un maestro porque Dios hace señales contigo. Sí, había orado por gente y se sanaba, pero ¿qué cuando las personas no se sanan? ¿Acaso no hay señales? Sí hay señales, pero no son visibles a los ojos terrenos, pero sí en la dimensión espiritual. A nosotros nos ha tocado el privilegio de tener esa clase de experiencias porque Dios permite que los ojos espirituales sean abiertos en el momento que Dios lo determina hacer. Y nos ha tocado ver como personas que se ha orado por ellas, aunque se oró por su sanidad, de repente no se levantaron en esta tierra con vida, pero se fueron con una palabra. Me recuerdo en una ocasión estábamos en un hospital porque una hermana nos pidió que fuéramos a orar por su hijo, que le habían metido un balazo en la cabeza. Y entonces ella esperaba que cuando nosotros fuéramos a orar por él se recuperaba, pero esa bala le había destruido los sesos. Y entonces le decía yo: sé que me escuchas y sé que no me puedes contestar porque dicen los médicos que estás en coma, pero yo creo que tu alma y tu espíritu entienden lo que yo estoy hablando, aunque tu cuerpo no me pueda responder. Le dije: pídele perdón a Dios y clama la sangre de Jesús. Entonces cuando oramos por él, venía conmigo otro hermano, que cuando acabamos la oración, me dice: hermano Eduardo, oí una palabra y vi una visión con esta persona y decía así: no morirá, sino que ciertamente vivirá. Y se paró en el espíritu y se fue caminando. O sea, sí durmió el sueño de la muerte por el balazo que recibió en su cabeza, pero sí alcanzó la sanidad con Dios, porque no morirá, sino que ciertamente vivirá. Y se fue. Y entonces me dice el hermano: pero pues yo creo que Dios lo va a levantar con vida. Sí, lo levantó con vida para su reino, pero en esta tierra partió de aquí porque ya era el tiempo de su salida. Gracias a Dios que nos usó para venir a orar por él a tiempo. Pero ¿qué decirle a la mamá? Oramos por él y Dios lo sanó, pero se lo llevó. Se lo llevó a su reino, pero sanado porque clamó la sangre de Jesús. Bueno,
Muchas veces queremos ver las señales y a veces las señales son visibles porque vemos que alguien se levante, pero hay veces que las señales no son visibles porque suceden en la dimensión espiritual, y si uno no tiene ojos para ver lo que en el espíritu acontece, se queda uno pensando qué sería de esto. Son cosas celestiales. Yo le vengo hablando de cosas celestiales. Y Nicodemo decía, nosotros creemos que Dios está contigo porque nadie puede hacer lo que tú haces a menos que Dios esté con él. Porque habían visto y había corrido la fama de que Jesús venía a sanar a los enfermos. Pero fíjese en el verso 3. Respondiendo Jesús le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, las cosas celestiales pueden ser visibles para los que nacen de nuevo. Es importantísimo que esta parte se lleve a cabo, porque hay gente que no ha nacido de nuevo y tiene visiones espirituales. Lo importante aquí es que haya visiones espirituales, pero de parte de Dios. Y para que esto acontezca, para que uno pueda ver. ¿Cuántos quieren ver? ¿Usted quiere ver? Yo quiero ver. He visto, algunos han visto, pero quiero seguir viendo. ¿Por qué? Aunque este camino no es por vista, sino por fe. Pero yo no estoy hablando de una vista terrena, estoy hablando de una vista celestial o espiritual. Entonces, dice que para poder ver el reino de Dios, yo quiero ver el reino de Dios, yo quiero ver como lo que pasó con esa persona que se levantó y se fue, pero se fue con Dios. Eso es ver, pero para ello se requiere primeramente nacer de nuevo. Ahora, en el capítulo 23 de Mateo, en el verso número 13, Jesús le hablaba a los fariseos, porque aquí estaba hablando con un fariseo llamado Nicodemo. Y acá él, después de haber estado predicando, dice así: pero hay de vosotros, escribas y fariseos. Pero luego les dice, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Oiga, déjeme decirle que esto no solamente ha acontecido con los escribas y los fariseos, sino que a veces sucede con gente cristiana, que no solamente no entran para ver el reino de Dios, sino que le impiden a otros que están entrando, los que están empezando a tener experiencias. Hace unos años, ya parece ser que son más de 10 años, según me ha contado mi hermano Enrique. ¿Sí es así, Enrique? Él venía y a él lo estaban impidiendo a entrar a ver el reino de Dios, porque le decían, esas visiones que tú tienes no son de Dios. Y él ya había nacido de nuevo. Él ya, cuando yo lo conocí, él ya tenía el Espíritu de Dios, él ya había conocido la fe, él ya profetizaba, él ya hablaba en otras lenguas. Y cuando yo lo conocí, él llegó, pero me decía que le habían dicho que lo que él tenía no era de Dios. Y yo, a mí me tocó el privilegio de enderezarlo torcido y ubicarlo y proyectarlo para que siga entrando y no para sacarlo. Porque dice, le decía a ellos, ustedes fariseos y escribas, los impiden. Pero dice, porque son hipócritas. ¿Por qué? Porque no se puede servir a dos señores. No se puede vivir en la idolatría y en la fe de Cristo. Entonces, negar que Dios es un Dios que habla o que deja ver visiones es como poner una limitación en la dimensión espiritual para no entrar a ver el reino de Dios. Cuando él lo menciona aquí, dice, ustedes le están cerrando el reino de los cielos a sus seguidores, ni entran ustedes ni dejan que otros entren. Mire, que mejor entremos nosotros y dejemos que otros entren, que podamos ser ayuda para los que quieren entrar a tener experiencias espirituales, porque son reales. Entonces, volviendo con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan y en el verso número 4,
Cuando Jesús le dice eso, lo deja a él, que es nacer de nuevo. Si lo que se requiere para poder ver el reino de Dios es nacer de nuevo, mire cómo dice el verso 4, Juan 3:4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu, y luego le dice, no puede entrar en el reino de Dios. Nosotros muchas veces enfocamos estas palabras hasta el final, cuando ya sea el tiempo de ir con Dios. Pero entrar al reino de Dios y entrar a ver el reino de los cielos lo podemos ir experimentando desde ahorita. Desde ahorita, desde que nos dejamos nacer de nuevo por el agua. Es decir, cuando la persona es bautizada. Cuando la persona es bautizada necesita que se le siga instruyendo el camino del Señor, porque un bebé recién nacido lo que quiere es su alimento, quiere su mamila, quiere su botellita de alimentación si no tiene a la mamá. Porque hay madres que pueden amamantar, pero hay veces que les tienen que dar una botellita a los niños. Pero si no se la dan, ellos lloran. ¿Por qué? Porque quieren alimentarse. Así deben de ser todos los que nacen de nuevo. Tienen que buscar de una manera hambrienta la palabra de Dios. Los que han nacido del Espíritu están dando señales de que tienen vida de Dios. Hay gente que se bautiza pero no nace del Espíritu. ¿Dónde lo puedo ver en la Biblia? Con aquel hombre que dice Pedro que estaba lleno de amargura en cadenas porque creía que podía comprar el Espíritu de Dios con dinero. Ese hombre ya había sido bautizado, pero no había nacido del Espíritu. Nació en un inicio, quiso recibir el Evangelio y le impactó en su vida, pero había cosas que tenían que cambiar adentro que no le permitían avanzar porque estaba él en cadenas de amargura. Entonces, dice en el verso número 6, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ese hombre que yo le mencioné ahorita estaba en la carne. Entonces, su bautismo, ¿qué fue? Un remojón. Mucha gente está remojada. Y dice, hermano, yo me bauticé, sí, pero no sueltan las drogas. Hermano, yo me bauticé, sí, pero todavía sigue con la música de los ídolos. Hoy hasta le dicen a la gente, ¿verdad? ¿Y cuál es tu ídolo? Yo cuando oí la primera vez que me dijeron eso, ¿cuál es tu ídolo? Dije, yo rechazo, yo no tengo ídolo, yo tengo a Jesucristo. Pero me decían que cuál era mi cantante favorito en la tierra. Eso era considerado ídolos. Le cuento una cosa, cuando yo me acerqué para recibir, ser ministrado con liberación, yo llevaba 7 días de ayuno, porque me di cuenta que estaba perdiendo la batalla espiritual cuando creía que estaba siendo victorioso. Y entonces como yo tenía la mesa del Señor y la mesa de los ídolos, aquí tenía mis alabanzas a Cristo y acá tenía mis cantos de José José. ¿Sabe qué hice con todos esos ídolos? Cuando llegué a mi casa, porque no fui liberado, los agarré y los eché a la basura. Ni siquiera se me ocurrió venderlos para sacar un dinerito y recuperarme todo el dinero que había gastado en tanta música que tenía ahí. Las saqué así por cajas, porque tenía así cassettes así, pero muchísimos, y los saqué así todos y al bote de la basura. Y decía la gente, ¿qué le pasa? Se está volviendo loco. No estoy volviendo en sí. Me estoy dando cuenta que no le puedo servir a la mesa del Señor y a la mesa de los demonios. Nos tenemos que determinar. Por eso le decía Jesús a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, porque las experiencias celestiales, las cosas celestiales las vas a poder comprender cuando nazcas de nuevo, y para que nazcas de nuevo te tienes que arrepentir. El arrepentimiento nos tiene que llevar a determinarnos
Si hemos de seguir el camino del Señor o hemos de seguir todavía la misma vida como antes. Y le quiero decir que a él le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y por eso le dijo, no te extrañes que te tenga que decir que necesitas nacer de nuevo. En el verso 8 dice, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mire qué maestro. Le estaba diciendo, de las cosas celestiales se pueden entender con las cosas terrenales. Mira el viento. ¿Quién puede ver el viento? ¿Usted puede ver el viento? El viento no se ve, pero sí se siente. A mí me está llegando un airecito aquí del ventilador y lo siento refrescante, pero no lo veo. Veo sus efectos, que se mueve un papel, que se mueve un trapo, que se mueve el cabellito, que se refresca uno, pero no lo puede ver. Y Jesús le dijo, mira, el que es nacido del Espíritu, aunque son cosas que no se pueden ver, pero se pueden sentir, porque hacen un efecto y causan un impacto cuando ese viento llega. Dice entonces aquí que lo que es que era necesario que él naciera nuevo para que pudiera distinguir las cosas celestiales. Dice el verso 9, respondiendo a Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ser esto? Y Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. ¿Qué cosas? Las celestiales. Hay quienes todavía no entienden la dimensión espiritual. ¿Por qué no las pueden entender? Nicodemo no las entendía. Un hombre con maestro de la palabra, conocimiento bíblico, con graduaciones, con teología y con todo eso, pero no podía entender las cosas celestiales. Por eso le decía a Jesús, maestro. ¿Por qué no le dijo mi Salvador? Porque no las entendía. No entendía la dimensión que estaba trayendo Jesús a la tierra. Y dice en el verso 11, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Ay, mire, qué tremendo a veces es uno, que no solamente uno no cree, sino que no recibe. ¿Cuántos reciben las cosas celestiales? Amén. ¿Puede decir recibo? Recibo, Señor. Recibo. Mire, hay gente que dice, ay, vamos ahí a la iglesia de los que dicen recibo. Así me dijo una vez una hermana. Dice, ¿sabe cómo lo conocen su iglesia aquí, allá donde yo vengo? Como la iglesia de los recibos. Han de haber pensado algunos que estamos dando recibitos. No, es que aquí todos cuando yo estoy predicando, le digo, ¿cuánto reciben? ¡Recibo! Dicen, y algunos hasta se paran y dicen, ¡recibo! Con mucho énfasis. Pero Jesús era uno de ellos. Dice, pero no recibís nuestro testimonio. Fíjese que no le vino a decir, sino de su testimonio. El que ha visto, el que ha oído, el que ha palpado, tiene un testimonio con las cosas celestiales. El que tiene experiencias celestiales es el que puede tener un testimonio. Y hay quienes al escucharlo dicen, esto no es así. Esto es, Dios habló, pero ya está todo escrito. O sea, ¿se quedó mudo? No. Lo que pasa es que como venimos de la idolatría, nos habían presentado a un Cristo crucificado en una imagen que siempre está en la misma postura. Con sangre pintada, con su sufrimiento, con su dolor, pero enmudecido sin poder hablar porque hicieron una imagen de lo que está arriba en el cielo, de lo que está en la tierra. Oiga, pero ese mismo Cristo que fue crucificado al tercer día resucitó. Y los discípulos no creyeron que había resucitado. Ni sus 12 discípulos, pues mire hermanos, sacaron reprobados. ¿Sabe cómo Dios los aprobó? Cuando les mandó una mujer que les diera testimonio que lo había visto. Testimonio. Hemos visto al Maestro, está vivo, resucitó de los muertos.
Ya se los habían anunciado en el testimonio de que resucitaría después de 3 días, pero no creyeron. Oiga, nosotros tenemos que ser cristianos, pero de los que sí creen, de los que sí reciben testimonio, de los que sí reciben lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. O en este tiempo están brotando ministros por todos lados y algunos bien preciosos, hablando lo que está por venir, hablando lo que está sucediendo, hablando de lo que Dios está obrando, de lo que Dios les está mostrando. Hace poquito me mandaron un video de unos que filmaron en las nubes un caballo. Y yo le decía a mi esposa, le digo, mira, así fue el caballo que yo vi cuando era niño. Porque a mí me tocó la experiencia siendo niño de escasos, serían 6 años de edad, que estaba viendo las nubes y vi pasar una carreta con caballos y alguien que la llevaba. Entre las nubes se fue y yo pensaba que era mi mente infantil, imaginativa. Y resulta que cuando leí en las escrituras ya de joven y que me enteré que Elías también mencionó de esos carros de a caballo, yo dije, Dios mío, entonces eso es real. Y cuando lo cuento, es testimonio. Ahora la cosa, ¿usted puede creer las cosas celestiales? Algunos que están ya experimentados en esto dicen, sí, amén, hermano, yo sí creo, gloria a Dios, pero hay unos tremendos que no creen. Para los que no creen es este mensaje, y para los que creen, para que sigan creyendo. Su nombre. Entonces dice aquí en el verso, si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os hablo de las cosas celestiales? ¿Cómo la ve usted? ¿Sí creen las cosas celestiales? Mire, Dios ha hecho todo lo que está a su alcance para que nosotros podamos creer. Pero ¿sabe una cosa? Hoy, a ver, póngase de pie. Si está sentado, perdón, póngase de pie y repita conmigo: yo echo fuera de mi vida toda ceguera espiritual. Yo me arranco todo velo que el enemigo haya puesto en mi vida para que no me resplandezca la luz de su evangelio. Tengo ojos para ver, tengo oídos para oír. Me arranco todo tapón espiritual que ha bloqueado mis oídos con la música de los ídolos. Renuncio a ello para caminar en una fe, viviendo, viendo y creyendo las cosas celestiales. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora, en Mateo capítulo 4, en el verso 16, mire cómo el testimonio aparece aquí. El pueblo asentado en tinieblas, déjeme decirle que así estábamos todos sin Cristo, asentados en tinieblas, vio una gran luz. Oiga, y no es porque el día así como hoy amaneció desde las 5 de la mañana el solazo, no. Vio una gran luz a los que estaban en tinieblas y a los que vivían en región de sombra de muerte, una luz le resplandeció. Después Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si el reino de los cielos Dios permite que se acerque a nuestra vida por causa de su evangelio, mire, una gran luz va a resplandecer, ojos se van a abrir. ¿Cuántos reciben? Dígase: yo recibo, pero no sin arrepentimiento previo. Yo tengo que vivir una vida de arrepentimiento para que resplandezca esa luz. ¿Por qué? Porque si no estaría todavía en tinieblas. ¿Y yo para qué quiero las revelaciones de las tinieblas si son la oscuridad? Mejor que lleguen las revelaciones de la luz de Dios. Decía un profeta, un hermano profeta que está muy fluido en esto de la dimensión espiritual. Dice: la adivinación, los brujos
no es otra cosa más que cosas falsificadas o chafas o baratas. La verdadera revelación lo tienen los hijos de Dios, los profetas de Dios. Y sabe que usted y yo, si estamos en Cristo, somos hijos del profeta. Porque el Señor Jesucristo es el espíritu de la profecía. Él es el profeta maestro y nosotros somos sus discípulos ahora en nuestro tiempo. Pero sabe que en el tiempo inicial de Jesús, sus discípulos no creyeron. ¿Y cómo la ve ahora? ¿Se podrá dar el mismo testimonio ahora en usted y en mí? ¿De que no creen o que sí creen? Tenemos que acabar con la idolatría y tenemos que acabar con la incredulidad, porque la idolatría, según el Salmo 115, dice que tienen ojos, los que tienen los ídolos, y se harán como ellos. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen manos, no pueden, están insensibles. ¿Sabe que en los sentidos podemos tener sensibilidad espiritual? En el olfato podemos discernir. Hasta la gente que dice, esto no me huele bien, esto me huele a trampa. ¿Qué es eso? Que están empezando a sensibilizar cosas que a veces están por acontecer. Mire qué tremendo es el olfato, hermano. Por eso a mí me dio una nariz grande. Para poder captar los olores con mayor claridad. Gloria a su nombre. No estén preparando por ahí unos burritos porque de lejos los huelen. No pase por un lugar en el freeway donde huele a pan calientito cuando paso cerca de una panadería, porque hasta allá me llega el olor. Y dice el Señor, pero no solamente para eso es el olfato, ese es el olfato de las cosas terrenas, pero que puedas distinguir si las cosas están dando un olor agradable a Dios o no. Como aquella hermana, ¿verdad?, que estaba en la iglesia y me dijo, hermano Eduardo, cuando usted estaba predicando, yo tenía los ojos cerrados y me daba un olor a rosas. Y yo dije, pues aquí yo no veía ningún arreglo floral ahí donde yo había ido a predicar. Y luego me dice, pero abrí los ojos y no vi que había ningunas flores por ahí. Dije, a lo mejor alguien se puso un perfume. Dice, qué bonito huele el olor a rosas, me dijo. Y volví a cerrar los ojos y al rato que me da un olor a pura quemazón de basurero. Y abrí los ojos y dije, ¿qué se está quemando? Nada se está quemando, hermano. Pero vi que estaba uno con otro sentado ahí, un joven con otro codeándose y riéndose a la hora de estar adorando. Le dije, lo que pasa es que a usted le dejaron el discernimiento de espíritu se manifestara en su olfato. Esta nariz que sirva para tener discernimiento de espíritu y no solamente para andar con los olores de aquí en la tierra que a la actualidad son terribles, hermano, porque yo paso por los lugares y de repente me llega un olor a zorrillo. Hay gente que dice huele bonito, perdónenme, no, pero se parece mucho al olor de la marihuana y yo la detesto. ¿Por qué? Porque ¿por qué no mejora rosas? Un aroma fragante a Cristo. Mire que le llegue olorcito de olivo, gloria a su nombre, que le llegue olor a marihuana, el Señor reprenda al diablo. Discernimiento de espíritu necesitamos para distinguir lo que está bien y lo que está mal. Bueno, vamos a continuar. Dice entonces que para que el reino de los cielos, como se ha acercado, se requiere arrepentimiento. Pues aquí entre nos, ¿usted ya se arrepintió de sus pecados? ¿Ya se arrepintió de los ídolos? ¿O todavía le gusta andar viendo ahí las cumbias y las rancheras y se acuerda del grito de Vicente Fernández? Idolatría, idolatría. Déjenme decirle, no es para nosotros esa clase de administración. Para nosotros es lo que nos conecta con Dios. Bueno, entonces vamos a Marcos capítulo 1 y verso 9. Espero que no lo tenga durmiendo con esta palabra que estoy recibiendo, pero fíjese cómo dice aquí. Y sucedió en aquellos días que Jesús,
Oiga, vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente, al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Se abrieron los ojos, se abrieron los oídos después de ser bautizado en agua. ¿Por qué? Porque hubo un nuevo nacimiento, porque hubo un fin a las cosas terrenales como enfoque primario para iniciar un inicio en las cosas celestiales. En Jesús hay esa bendición de que si alguien viene a Jesús y obedece su palabra y se convierte en su discípulo, le pueden, hermano, abrir los ojos y los oídos, téngalo por seguro. Conocí unas personas que un día nos dieron un testimonio. Nos bendijo escucharlo porque el testimonio es poderoso. Y dijo: mire, hermano, desde que estoy viniendo aquí a escucharles hablar lo que enseñan, hasta visiones estoy teniendo. Oh, gloria a su nombre, pero no es mérito nuestro. Lo que pasa es que el reino de los cielos se ha acercado y se ha arrepentido y ha nacido de nuevo. Y Dios, cuando uno lo recibe, le da indicios de que también está naciendo de nuevo del Espíritu. A su nombre. Dice el verso 11: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien yo me he complacido. Pero hay otra versión que dijo así: tú eres mi Hijo amado, quien quiero mucho, y estoy muy contento contigo. Esta es una versión que se me hizo muy hermosa, es la versión del lenguaje sencillo. En el momento en que se abrieron los cielos, se oyó la voz que dijo: tú eres a quien yo quiero mucho. Un día me dijo así mi hermano Enrique, perdón Enrique, pero me sonó así un poquito así como que no había leído esta versión del lenguaje sencillo. Me dijo: Dios lo quiere mucho. Yo dije: ay, Padre, pues a todos nos quiere. Sí, pero lo quiere mucho y está muy contento con usted. ¿Por qué? Porque le acaba de obedecer. Cuando tú le obedeces a Dios, el Señor dice: te quiero mucho, mi hijo, te quiero mucho, mi hija. Qué bonito sienten los hijos, ¿verdad? Cuando su papá le dice a su mamá, le dice: te quiero mucho, I love you, I love you. Y luego hasta se les ponen los ojitos de corazón, dicen: I love you too, papi. Así debemos ser con Dios. ¿Sabes que Dios te ama mucho? Te quiere mucho y quiere estar siempre bien contento contigo. Por eso nos da esas experiencias, porque está contento. Ay, hermano, un día yo vi al Señor triste conmigo y ya no sentía que ni el sol me calentaba. Porque si algo se siente bonito es que sepa uno que Dios está contento con nosotros. Dice en Marcos 1:12: y enseguida el Espíritu le impulsó al desierto. Cuando una persona nace de nuevo y empieza a tener sensibilidad espiritual y se le abren los oídos y se abren los ojos, ay, hermano, esta parte no es muy bonita. La que sigue después de estos impulsos es cuando uno empieza a ser movido por el Espíritu de Dios. Pero mire, ¿por qué le digo esto? Porque dice el verso 13: y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Ay, hermano, es que en toda buena comida, qué feo se siente que le caiga una mosca en la sopa, hermano. ¿O no? ¿Usted cómo siente si de repente le sirven ahí su buena barbacoa? ¿Cuánto reciben? Recibo, dice mi esposa, una buena barbacoa. Es lo que entra una mosca, pues en la puerta abierta. Ay, ya se metió una mosca, me dice ella. Una mosca en la sopa, echa a perder toda la comida. Y hermano, tener la dimensión espiritual abierta y que llegue el diablo. Mosca en la sopa.
¿Quién quiere saber del diablo? Sin embargo, lo tenían que llevar ahí, a Jesús. ¿Por qué? Porque todo el que es nacido de nuevo y que tiene experiencias espirituales tiene que saber distinguir entre lo que es de Dios y lo que es del diablo. Y lo que es del diablo lo va a poder describir, lo va a poder identificar por causa de la palabra que ya le ha llegado. Porque la palabra nos hace sabios. ¿Cuántos reciben? Recibo. Bendigo a los que están recibiendo esta palabra. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo nos la da es para que podamos distinguir entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Pero dice que lo llevaron 40 días por el impulso del Espíritu Santo. Lo llevó al desierto donde estuvo 40 días y estuvo siendo tentado por el diablo. Después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino de Galilea proclamando el Evangelio de Dios. Y dice el verso 15, y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed al Evangelio. Ay, hermano, cuando a mí me empezaron a hablar de estas cosas y las empecé a ver en la Escritura y se me empezaron a revelar en mi fe, lo que no me gustaba es que encontraba un montón de historias de seres de la oscuridad. Y realmente me preocupaba, porque dije, si estoy buscando la luz y si estoy buscando a Dios, ¿por qué tiene que aparecer la oscuridad? ¿Por qué tiene que haber experiencias de personas que vienen y me cuentan que en su casa oyeron que azotaron unas ollas y cuando fueron a asomarse a la cocina todo estaba en orden? ¿Por qué tenía que saber yo de personas que me dicen en mi casa llegan y abren la llave del agua y no hay nadie? ¿Por qué tenía que saber de personas que me dicen que hay una persona sentada en un mueble que yo no veía nada, pero que estaba ahí en una sombra negra? Porque en este mundo espiritual no solamente está Dios, también está el príncipe de la potestad de las tinieblas. Y Jesús tuvo que haber sido llevado ahí, pero no a solas. Dice que los ángeles le asistían y le servían. Oiga, te tengo buenas noticias, que aunque vamos a entrar a veces en experiencias espirituales donde se van a manifestar seres de la oscuridad, no vamos solos. Nos han equipado por dentro y por fuera. Por dentro con la palabra después de nacer de nuevo, o la palabra que nos hizo nacer de nuevo. Pero por fuera tenemos protección angelical. ¿Cuántos reciben? Sí. Ay, hermano, eso es algo bien hermoso. Que sepas quién te cuida. Y un día me tocó ver el que me anda cuidando. Cuando nací de nuevo me abrieron los ojos y pude ver que traía un soldado así grandotote, rubio. Pero no me hablaba, nomás me andaba cuidando. Y traía su uniforme de soldado, de esos como ahora. Yo creo por eso es que ahora me llama la atención un poquito lo camuflajeado, así como ropa del ejército. Porque yo creo que Dios nos va a meter en la dimensión del ejército otra vez a pelear contra potestades de maldad, en liberaciones. Y ese soldado estaba conmigo. Y entonces yo entraba en un lugar donde alguien salía y me brincaba así con una agresión bien fuerte, y cuando me brincaba hasta me asustaba, pero lo alcancé a agarrar de aquí y le decía, ¿quién eres? Y le decía, en el nombre de Jesús, y se desinflaba todito. Pero yo decía, ¿y por qué tengo tanto poder? No era por lo que, sino por el que estaba atrás de mí, que era un tremendo soldadote, que cuando lo vio se asustó. Yo creía que era por mí, y no era por mí. No va a ser por ti que se sometan espíritus, sino por los ángeles que van contigo. ¿Te gusta la buena noticia? ¡Ah, recibo! Ángeles acampan alrededor de los que le temen y lo defienden. Dice el verso 14, después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino otra vez a Galilea proclamando el Evangelio de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Ya estamos entrando en otra etapa, donde el reino de Dios se ha acercado a todo aquel que se ha arrepentido y empieza a creer en el Evangelio. Yo creí en un Evangelio donde el diablo no existía.
Pero el evangelio que predica Jesús es un evangelio donde en cuanto recibes de Dios aparece el que viene a querer reclamar. Yo me preguntaba por qué le llegó a él así. ¿Por qué tenía que venir a ponerle tentación? Es que el enemigo, si no puede atrapar a una persona para mantenerlo su esclavo del pecado, al menos lo que quiere es interrumpirle en que caiga en otra clase de faltas, como es la arrogancia, como es la vanagloria, como es la idolatría, como es el afán por las riquezas. Esa clase de tentaciones le llegan a los hijos de Dios. Esa clase de tentaciones le llegaron a nuestro Señor Jesús. Pero le tengo buenas noticias. Con el conocimiento de la palabra no le pudo causar ningún estrago a él, sino que le dijo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Y el diablo se fue, pero ¿sabe por qué se fue? Porque vinieron los ángeles. Ay, si lo que hace huir al enemigo es la visitación angelical. Lo voltea a ver, los ve como son poderosos en batalla y que no pierden ninguna guerra, sino que ellos no los hacen huir. Dice que aunque se levante el enemigo, le salga uno por un camino, a causa de esos ángeles huyen por 7 caminos, como bolas de billar. Cuando le pegan y los esparce, así salen huyendo. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios, porque trae protección angelical. Estoy hablando de las cosas celestiales. Así que tú no tengas temor. Tú cuando salgas, yo sé quién viene conmigo. Yo sé que es poderoso para librarme y sé que el coronavirus ni siquiera se podrá acercar a mi vida. ¿Y qué crees que van a hacer los ángeles que andan contigo? Van a decir: hazte a un lado, coronavirus, por aquí no puedes estorbar a un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos peleando por él, por ella. A su nombre. Entonces, Mateo capítulo 7 y verso 21 dice algo que es muy importante que lo sepamos todos los hijos de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe una cosa? Este tema es un tema muy hermoso, muy amplio, muy rico, pero ¿sabe una cosa? Tiene una finalidad. Es que nosotros podamos mantenernos con una fe viva, con una fe activa, con una fe que esté constantemente renovándose. Por eso es que Dios da experiencias. Usted y yo necesitamos seguir manteniendo experiencias espirituales. Toda la trayectoria de nuestro Señor Jesucristo, en sus 3 años y medio que estuvo ministrando como maestro, como profeta, como evangelista, como apóstol, como profeta, en sus funciones, estuvo teniendo experiencias nuevas. Y Dios está dispuesto a que experiencias estén sucediendo en la iglesia de Jesucristo. Por eso hoy nos tuvo que dar otra ministrada con el pan y con el vino. Tenemos que determinarnos en la vida cristiana, porque lo que Dios tiene por delante es con miras a la vida eterna. Entonces yo lo quiero dejar hasta aquí. En la Biblia hay muchísimos ejemplos de cómo las cosas celestiales, cuando se acercan, suceden cosas donde los ángeles participan. Oiga, pero le quiero decir que por el hecho de que los ángeles participan no significa que los demonios no van a ponerse activos. Por eso Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, sino podrá entrar en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces usted y yo tenemos que consagrarnos para hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, porque Dios quiere darnos experiencias y victorias. Cada victoria será un testimonio, pero tenemos que muchas veces experimentar cosas que no son agradables, pero tampoco imposibles de solucionar. Tenemos un Dios que puede hacer las cosas imposibles posibles. Y si usted y yo nos seguimos manteniendo con nuestra fe alimentada,
vamos a tener un evangelio no aburrido, sino un evangelio que nos va a mantener renovados, porque Él también tiene de parte del reino de los cielos el río de Dios, donde siempre están fluyendo cosas nuevas y nos sigue manteniendo con una vida motivada. Espero que con este mensaje hayamos podido adaptarnos y no solamente de palabra y de buena voluntad como le hacen cada vez que va a empezar un año, que dicen, yo brindo para que este año sea un año donde me voy a dedicar a portarme bien, gloria a Dios. Y pasa una semana y ya está igual que como estaba antes. No, que esta palabra sea una palabra que nos mantenga día con día y que podamos ir de victoria en victoria, de testimonio en testimonio, y aunque tengamos que tener guerras y guerras, pero ¿sabe una cosa? No estamos solos. Con esta palabra te bendigo. Si hay alguna persona que no ha recibido a Cristo, excelente momento es ahorita para venir a Él. Pero eso sí, requiere arrepentimiento. Sin arrepentimiento no funciona. Seríamos engañados, a nosotros mismos nos estaríamos engañando, y déjeme decirle, a la gente la podemos engañar, pero en el ámbito espiritual hay quien conoce si estamos viviendo verdaderamente o estamos viviendo de apariencia, y no puede ser engañado el reino celestial. Así que yo le aconsejo que si está dispuesto a vivir una vida mejor, la va a tener al lado de Cristo. Y cuando digo una vida mejor no me refiero a dinero y a riquezas de esta tierra, ni a cosas de que nunca nada malo me va a pasar, no. Una vida mejor es una vida en paz con Dios. El que tiene la paz de Dios, en paz se acostará y así mismo dormirá. Te invito a que hagas una oración conmigo. Si has estado así como Nicodemo, con mucho conocimiento que te ha envanecido, pero que no crees las cosas celestiales, renuncia a ellas y entrégate a Dios y dile, Señor Jesús, te pido perdón, pero ahora decido la fe. Levante su mano conmigo y dígale, Señor Jesús, te entrego mi vida para que tú la formes de nuevo, para que le des un nuevo nacimiento, porque yo quiero no solamente ver, pero quiero también entrar en ese reino de los cielos que tú has preparado para tu iglesia. Me pongo en tus manos, límpiame con tu sangre y permite, Padre, que tu salvación llegue a mi vida y a toda mi descendencia. Renuncio a la idolatría por ti, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios por este momento. Y quiero decirles a todos los que me han escuchado, los amamos, seguimos orando. No nos ve usted en cámara, pero estamos detrás de las oraciones que está haciendo mi hermano Enrique. Al término de puede usted pasarse del lado donde va a estar mi hermano Enrique compartiendo. Y si usted este mensaje le ha beneficiado, usted va a tener hambre de escuchar qué es lo que el Espíritu está hablando para este momento, en este día y en esta hora. Te bendigo y bendigo a todos los que Dios les ha permitido tener oídos para oír y ojos para ver y una boca para hablar, en el nombre de Jesucristo. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Un abrazo de mi parte y de mi familia, y les quiero decir que los amamos. Y este brazo ahí la lleva, pero todavía duele mucho por las noches, pero a veces puedo levantar mi brazo bien, pero a veces no, pero sé que va mejorando, porque sí va mejorando. Dios los bendiga, muchas gracias por sus oraciones, los amo en Cristo Jesús, amén.